carrera de Mini GP 110 y cerrada la parrilla Ricardo Soriano, el piloto de Cheste, dorsal número 1. Ya hemos apuntado que son 15 vueltas, 15 a las que se va a disputar esta primera manga de la categoría Mini GP 110. Y tenemos ahí a Manuel González, que sale con el tercer mejor tiempo, y Philip Sala, que sale con la pole. Los hombres que están luchando por el campeonato. Ha sido 3 décimas más rápido Philip Salak. Podemos saber en este circuito, donde es muy importante el paso por curva, si el checo le coge el truco o por contra Manuel González, eso es al número 18, le planta cara. Empieza la vuelta de calentamiento. El piloto de Torrelodones, número 18 de Manuel González Manugas, el que le plantó cara a Philip Sala, que en la carrera las 2 mangas de Villena, aunque de momento ya ha avisado el checo y ha metido por en medio a Adrián Huertas, ese número 99, el piloto de Parla. Recordemos que Beatriz Neila, la número 36, es la hermana de Raúl Neila, que ha corrido antes en la carrera de minimotos. La piloto de Arganda del Rey. Atención, que se va a retirar la bandera roja. 15 vueltas tiene la culpa. Problemas para un piloto, parecía, precisamente para Beatriz Neila. Atención a la cabeza de carrera, que Philip Salak se ha quedado detrás y se ha metido ahí en la lucha por delante Alex Scritch, y también estaba peleando ahí Manuel González, es el número 18, caída De 2. 3 pilotos en el suelo. Yo desde nuestra posición no distingo los números, Beatriz. Perdona, Verónica. Estaba pensando en la piloto. No, pero ya uno de ellos sí que se incorpora, otro también. Falta el tercero. Atención, porque uno podría ser Manuel González. Manuel González, uno de los que se ha caído, con lo cual se pone en cabeza de carrera Philip Salak. Scritch sí que ha pasado, el piloto de Pucel. Salak es primero, Aguilera segundo. Adrián Huerta es uno de los pilotos que se había caído también. Segundo paso por línea de meta, Philip Salak primero. Amber estaría en esa segunda posición, Aguilera baja 1, tercera posición, Scritch con el dorsal 11, cuarto, y Ramírez quinto. Chencho Amber, el piloto de la Baidusó, que se pone segundo. Ahí está por delante de Aguilera y Scritch. Por delante, recordemos que se ha escapado Philip Salak. Mala fortuna para el piloto de Torrelodones, Manu Gas. Para Manuel González, que se había escapado muy bien en las primeras posiciones y ha tenido que abandonar. ¡Qué lucha entre Aguilera y Amber por la segunda posición! Sí, ha remontado otra vez, ha conseguido esa segunda posición Aguilera, y Amber se desplaza a una posición y se queda en la tercera. Scritch sigue teniendo esa cuarta posición, Ramírez la quinta, Uriarte con el dorsal 89 sexto, Femenía séptimo y Neila octava. Salak, que se escapa paulatinamente, ya prácticamente 4 segundos de diferencia por delante de Aguilera y Amber.
Aguilera el número 19, el piloto de Palma, peleando con Chencho Amber, el piloto de la Bairuxo, dorsal número 9. Pasa Philip Sala como un reloj, 40.4. Y detrás tenemos a Screech, que está intentando meterse con Amber y Aguilera. Sí, Aguilera sigue manteniendo esa segunda posición, está muy reñida entre Aguilera y Amber, pero el de Palma sigue manteniendo su segunda. Sala, repetimos primero ya, con una diferencia más que significativa. Aguilera, Amber y Screech, dorsales 19, 9 y 11, luchando por la segunda y tercera posición. El que quede detrás de ese grupo se queda fuera del podio. Aquí pasa ahora Philip Salak, 5 vueltas, un total de 15. En esta, Amber acaba de subir una posición, segunda posición, y Aguilera estaría con ese dorsal 19 en la tercera. Si os dejo. Acaba de entrar Philip Sala por línea de meta. Y esa segunda posición, sí, efectivamente, Amber sigue en la segunda, Aguilera en la tercera y Screech en la cuarta. Manu Gas continúa rodando en carrera, intentando coger los puntos posibles, pero está rodando 13º, ese dorsal número 18, intentando contactar con el dorsal número 12 de Juan Carlos Martín del Peque. Ahí pasa Philip Salak, 7 vueltas de un total de 15. Ya la diferencia prácticamente es insalvable y que pugna, ahí están llevando precisamente Chencho Amber, número 9, con el dorsal 19, Kiko Aguilera, el piloto de Palma. Espectador de excepción, con una carrera muy inteligente, rodando en la cuarta plaza. Screech, el piloto de Pucel, está dejándose llevar por Amber y Aguilera, y de repente está ahí rozando el podio. A buen seguro lo más probable es que ataquen las últimas vueltas. Pasa nuevamente Salak primero. Atención, en la segunda plaza parece ser que Aguilera, Aguilera, el piloto de Palma, ha cobrado unos metros de ventaja sobre Chencho Amber y sobre eso el número 11 de Alex Screech. El Pucel también está luchando y quiere conseguir ese podio, esa tercera posición. Amber y Aguilera están luchando entre sí, pero Screech también quiere esa tercera posición. Atención, porque ahora Aguilera y Amber están a punto de doblar a Manu González, el dorsal 18. Ya lo han adelantado. Philip Sala ya doblando pilotos sin ninguna piedad. Se ha compactado el grupo de 3 pilotos luchando por las 2 plazas del podio. Aguilera, Amber y Screech se han reducido las distancias, prácticamente están en la aspiración uno del otro. Y continúa rodando cuarto constantemente. Ese número 11 de Alex Screech. Y Philip Sala, que debe estar a punto de entrar por línea de meta. Ahí está. Ahí pasa, atención, que ha marcado la vuelta rápida con 40 segundos y 432 milésimas.
Aguilera se mantiene en segunda posición, pero ojo, el dorsal 11, Skrik, acaba de subir una posición y se coloca la tercera. Skrik ve cómo se va escapando Aguilera y no quiere dejar eso, no quiere dejar que se vaya y asegura la segunda plaza. Acaba de adelantar a Amber. Skrik, que se estrena en esta carrera de la cuna de campeones, en esta primera manga en el circuito de Albaida. Y Philip Sala, que se cobra ya más de 6 segundos de diferencia sobre Aguilera. Atención, que el piloto de Valdemoro, el número 15 de Arturo Ramírez, está contactando con Chencho Amber y se une ahí al grupo. Ya habíamos visto ahora problemas, parecía para la moto de Skrik. En efecto, problemas para la moto de Alex Skrik. Es el número 11, que estaba rodando tercero en la general. Salak primero, Aguilera, Amber, Ramírez, de efecto Skrik baja a la quinta plaza. Cada vez es más la distancia que saca Philip a Aguilera. 6 segundos y medio. Estamos en última vuelta. Philip Salak primero. La lucha por la segunda plaza es para Aguilera de momento. Pasa Amber y Ramírez, el piloto de Valdemoro, que ha remontado hasta luchar por el podio. Detrás de ellos Skrik en la quinta posición. A punto de entrar ya. Ahí está la bandera a cuadros, en efecto. Sí, ya ven. Victoria para Philip Salak. La segunda posición estaría Aguilera, tercera para Amber, cuarta para Ramírez y quinta al final para ese dorsal número 11, Skrik. Skrik, el piloto de Pujol. Uriarte, sexto. Huertas, séptimo. El piloto de GMC femenina es octavo. El de Pinto Escalera es noveno. Mira, Beatriz Neira ha entrado décima. Undécima posición para Juan Carlos Martín, otro piloto de Ibiza. La decimosegunda plaza, finalmente Manu Gas ha adelantado, conseguido un puntito más. Manu González ha sido decimosegundo y Ricardo Sedano décimo tercero.